Elena Blavatsky se encontraba en su estudio de Londres, cuando algo imposible sucedió. Una luz se intensificó sola en su recóndito estudio. No había interruptor, no había electricidad en esa habitación. Era 1888, y en ese instante ella comprendió. Había descubierto la primera señal de que alguien está a punto de despertar completamente. ¿Alguna vez lo han sentido? Momentos en que las cosas simplemente suceden, como si el universo intentara mostrarles algo que aún no pueden ver con claridad. Yo sé cómo se sienten, esa sensación extraña de que algo está cambiando dentro de ustedes, pero no logran explicarlo, como si fueran una radio antigua, sintonizando una estación inesperada. Lo que casi nadie les cuenta es que Blavatsky dedicó 30 años a catalogar esos momentos. Ella los llamaba las confirmaciones invisibles, y descubrió que siempre aparecen en una secuencia específica, un orden que nunca varía. Pero hay un detalle que anotó en los márgenes de sus diarios, un detalle que cambiaría todo lo que piensan sobre su propio proceso. Déjenme contarles una historia que los hará comprender. En 1887, Blavatsky recibió una carta de una mujer desesperada. La mujer contaba que durante semanas había tenido sueños extremadamente vívidos, sueños que parecían más reales que la propia realidad. Se despertaba sabiendo cosas que nunca había estudiado. Sentía presencias que no podía explicar. Y lo peor, comenzó a cuestionarse si estaba perdiendo la razón. Blavatsky respondió con una sola frase: «Usted no está enloqueciendo. Usted está recordando». ¿Recordando? ¿Recordando qué? Aquí es donde se pone interesante. Blavatsky descubrió que el despertar no es algo que sucede con ustedes. Es algo que reconoce que está sucediendo, como si fueran una casa colonial mexicana, donde las luces se encienden una por una, habitación por habitación, y de repente se dan cuenta, la casa siempre fue suya. ¿Han notado cómo ciertas palabras comienzan a saltar de las páginas cuando leen, como si estuvieran resaltadas solo para ustedes? ¿O cómo algunas conversaciones parecen dirigirse específicamente a sus oídos? Eso no es coincidencia, es la primera señal. Blavatsky llamaba a esto oído selectivo, el momento en que su conciencia deja de filtrar todo por igual y comienza a destacar información específica, como si se hubieran sintonizado en una nueva frecuencia. Pero aquí está lo más perturbador que descubrió. Este proceso no puede ser forzado, no puede ser apresurado, solo puede ser reconocido. Y ella creó una prueba simple para saber si están entrando en esta fase. Piensen en los últimos 7 días. ¿Hubo al menos un momento en que se detuvieron en medio de algo común? Cepillarse los dientes, caminar por la calle, lavar los trastes, y sintieron una extraña sensación de familiaridad, como si ya hubieran vivido ese momento exacto antes, pero no en una vida pasada, en una conciencia más amplia. Si la respuesta es sí, acaban de confirmar lo que Blavatsky sospechaba. El despertar no es lineal, es circular. Ustedes no van a un lugar nuevo, vuelven a casa. Pero esperen, porque hay un truco en todo esto. La mujer que le escribió a Blavatsky, 3 meses después, envió otra carta. Decía que las señales habían parado, los sueños desaparecieron, las sincronicidades se desvanecieron. Estaba en pánico, creyendo que había perdido su oportunidad. Blavatsky se rió al leerla y le escribió: «Mi querida, usted no perdió nada. Usted pasó a la segunda señal. La segunda señal es lo opuesto a la primera. Es cuando todo se vuelve normal, silencioso, como si hubieran sido una radio con estática, y de repente, el silencio». Mucha gente entra en desesperación en esta fase. Creen que han retrocedido. En realidad, es lo contrario. Blavatsky lo explicaba así:
Cuando dejan de necesitar señales externas para saber quiénes son, es porque comenzaron a reconocerse internamente. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio necesitan rueditas, después las rueditas solo estorban. Han pasado por esto. Semanas o meses en que parecía que su vida espiritual se había estancado, en que las prácticas que antes los elevaban ahora parecían mecánicas, en que se sentían desconectados. Felicidades. Estaban pasando por el proceso más importante del despertar. Aprender a ser sin necesidad de confirmación externa. Pero hay una trampa aquí, que atrapa al 90% de las personas. Durante esta fase de silencio, su mente intentará convencerlos de que antes se estaban ilusionando, que esos momentos de claridad eran solo imaginación, que son comunes, normales, sin nada especial. Blavatsky llamaba a esto la última resistencia del yo. Es como si una parte de ustedes prefiriera permanecer pequeña a aceptar lo que realmente son. Y aquí está el secreto que anotó en los márgenes. La resistencia no viene de afuera, viene de adentro, de la parte de ustedes que tiene miedo de su propio poder. Déjenme contarles lo que le sucedió a ella misma. En 1875, Blavatsky estaba en una fase así, meses sin ninguna experiencia trascendente. Comenzó a dudar de todo lo que había vivido. Una noche, sentada en la sala de su casa, susurró: «Si hay algo real en todo esto, dame una señal, cualquier señal». Nada sucedió. Se fue a dormir frustrada y soñó con una biblioteca infinita. En los estantes, todos los libros eran iguales, todos con la misma portada negra. Abrió uno, estaba en blanco. Abrió otro, en blanco. Cientos de libros vacíos. Hasta que una voz dijo: «Elena, ¿por qué buscas afuera lo que ya está escrito adentro?». Ella despertó, y en ese momento comprendió: la tercera señal no es recibir información, es reconocer que ya saben. ¿Han tenido momentos así, en que la respuesta a una pregunta importante simplemente surgió? No de un libro, no de un gurú, no de una revelación dramática. Simplemente apareció en su conciencia, como si siempre hubiera estado allí. Esa es la tercera señal, y es la más peligrosa. Peligrosa porque es demasiado fácil ignorarla. Vivimos en una cultura que valora el conocimiento externo, diplomas, certificados, la aprobación de las autoridades. La tercera señal es cuando se convierten en su propia autoridad, y eso asusta. Blavatsky se dio cuenta de que mucha gente se sabotea a sí misma en esta fase. Crean complicaciones innecesarias. Buscan problemas que no existen, porque aceptar que ya saben es aceptar que siempre lo supieron. Y si siempre lo supieron, ¿por qué tardaron tanto en darse cuenta? La respuesta está en la cuarta señal, y esta solo la descubrió por accidente. 1891. Blavatsky estaba enferma, cerca de la muerte. Una discípula preguntó: «Maestra, ¿cuál es la señal de que alguien realmente ha despertado?». Ella pensó en silencio durante varios minutos. Entonces dijo algo que nadie esperaba: «Cuando dejas de preguntarte si despertaste». La discípula se confundió. «¿Pero cómo sabremos si estamos progresando?». Elena Blavatsky sonrió. «Querida, cuando caminas, te preguntas si estás caminando. El cuarto signo es cuando la búsqueda espiritual deja de ser una búsqueda y se convierte en un modo de ser. No meditas para iluminarte, meditas porque es natural. No practicas la compasión para ser buena persona. Eres compasiva porque no puedes ser diferente. Es como respirar. No piensas en respirar. Simplemente respiras. Pero hay una prueba para saber si has llegado a esta fase. Y es una prueba en la que la mayoría falla porque quieren aprobarla. En los próximos 3 días, observa cómo reaccionas cuando alguien cuestiona tus creencias espirituales. ¿Sientes la necesidad de defenderte? ¿De probar algo? ¿De convencer? Si es así,
aún estás en el tercer signo. Si simplemente aceptas la perspectiva de la persona sin alterarte internamente, has tocado el cuarto. Pero cuidado, existe una imitación del cuarto signo que engaña a mucha gente. Es cuando te vuelves apático espiritualmente, cuando dejas de preocuparte por tu crecimiento, no porque lo hayas integrado, sino porque te has rendido. La diferencia es sutil, pero crucial. En el verdadero cuarto signo, no dejas de crecer, simplemente dejas de obsesionarte con el crecimiento. Es como la diferencia entre estar en paz y estar dormido. Blavatsky probaba esto de una manera ingeniosa. Ella preguntaba, si descubrieras que te tomará 1000 vidas más para despertar completamente, ¿cómo te sentirías? Si la persona entraba en desesperación, aún estaba en las fases anteriores, si se encogió de hombros y continuó haciendo lo que estaba haciendo, había tocado algo real, porque el cuarto signo carga una verdad extraña. Cuando dejas de perseguir el despertar, él te alcanza. Pero existe un quinto signo, y este lo escondió por 20 años. Solo lo reveló a 3 personas, y solo bajo una condición, que nunca fuera enseñado directamente, solo reconocido cuando ocurriera naturalmente. El quinto signo ocurre cuando te das cuenta de que nunca estuviste realmente dormido. Es una realización súbita y paradójica. Todo el proceso de despertar fue solo recordar, como si fueras un actor que pasó tanto tiempo representando un personaje que olvidó quién era realmente debajo de la máscara. Blavatsky lo describió así: es como descubrir que eres el soñador, no el sueño. ¿Alguna vez has tenido la sensación, aunque sea por unos segundos, de que toda tu vida, tus luchas, tus miedos, tus logros, era como una película que estabas viendo, no de forma desconectada o disociada, sino de forma compasiva, como si fueras un padre observando a un niño jugando a ser alguien que no es? Eso es el quinto signo tocándote, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque Blavatsky descubrió que las personas que llegan al quinto signo frecuentemente regresan, voluntariamente, no porque lo necesiten, sino porque lo eligen. Ellas perciben que el juego de la vida humana es, en realidad, bastante fascinante, y que jugar sabiendo que es un juego es mucho más divertido que jugar creyendo que es real. Es como la diferencia entre ver una película de terror sintiendo miedo real y verla sabiendo que es ficción. En el segundo caso, puedes apreciar la artesanía, el suspenso, la actuación. Puedes emocionarte sin desesperarte, pero hay un truco en el quinto signo que muy pocas personas perciben. Cuando te das cuenta de que nunca estuviste dormido, una pregunta extraña aparece entonces. ¿Por qué fingí que lo fingí? Estaba. Y la respuesta cambiará todo lo que piensas sobre la espiritualidad. Pero antes de contarte esa respuesta, necesito que entiendas algo sobre Elena Blavatsky, que casi nadie sabe. Ella no era solo una ocultista, era una científica de la conciencia. Cada experiencia que tuvo, la catalogó. Cada persona que buscó ayuda, la estudió. Estaba construyendo un mapa, no un mapa geográfico, un mapa de la conciencia humana, un GPS para el alma. Y lo que descubrió contradice todo lo que los libros espirituales te enseñan. La espiritualidad no es una evolución, es una involución. No vas a un lugar nuevo, desciendes capas de olvido hasta llegar a lo que siempre estuvo ahí. Es como cavar un pozo. No creas el agua, remueves la tierra que estaba cubriendo el agua. Y aquí está la parte que ella anotó, pero nunca publicó. Cada capa de olvido sirve a un propósito específico. No es un error, es un diseño. Olvidaste quién eras, para poder tener la experiencia de recordarlo. Es como, ¿ya has visto una película por segunda vez? La primera vez
Vives la tensión sin saber el final. La segunda, aprecias la construcción narrativa, los detalles que pasaron desapercibidos, la ingeniosidad de la trama. La vida humana es así. Primera vez, vives la experiencia. Segunda vez, el despertar, aprecias el diseño. Pero hay un giro aquí que te hará repensar todo. Si elegiste olvidar para poder recordar, ¿quién hizo esa elección? No fue tu ego. El ego no existía antes del olvido. No fue tú. En personalidad, la personalidad es parte de la experiencia, no lo que la creó. Fue tú, el tú real, el tú que existe antes de cualquier identidad, cualquier historia, cualquier drama personal. Y esto significa algo perturbador. Todo lo que has vivido, hasta los momentos más difíciles, más dolorosos, más confusos, fue elegido por ti, no por el tú pequeño que sufre, sino por el tú mayor que planea. Blavatsky llegó a esta realización en 1889 y casi enloqueció, porque si esto es verdad, entonces no. Existe la víctima, no existe la injusticia cósmica, no existe el azar, existe solo tú jugando al escondite contigo mismo. Pasó 2 años intentando refutar esta conclusión. Buscó evidencia en contra, probó otras teorías. Nada funcionaba. La matemática de la consciencia siempre llevaba al mismo lugar. Tú eres el autor de tu propia experiencia. Y aquí es donde se pone aún más extraño. Si tú eres el autor, ¿por qué crearías una historia con tanto sufrimiento? ¿Por qué incluirías dolor, pérdida, frustración, miedo? La respuesta la encontró en una experiencia personal. En una noche de 1890, estaba meditando cuando tuvo una visión. Se vio como una niña jugando con muñecas, pero las muñecas eran versiones diferentes de sí misma. Hacía que algunas sufrieran, otras triunfaran, otras se enamoraran, otras lucharan. Y se dio cuenta, no estaba siendo cruel con las muñecas, estaba contando historias, y toda buena historia necesita conflicto, tensión, resolución. La vida humana no es un castigo, es una obra de arte, y tú eres simultáneamente el artista, el lienzo y la pintura, pero hay un sexto signo, y este cambió todo para ella. El sexto signo le sucedió a Blavatsky en una mañana común de marzo. Estaba tomando té cuando miró por la ventana y vio a una mujer caminando por la calle, una mujer completamente común, cargando una canasta de compras, y de repente ella no vio a la mujer, vio a la conciencia jugando a ser una mujer, como si fuera un actor en un escenario, pero el actor estaba hecho de la misma sustancia que el escenario, la obra, el público y el teatro entero. Ella corrió hacia el espejo, miró su propio reflejo, y por primera vez en décadas, no reconoció a Elena Blavatsky. Vio solo a la conciencia jugando a ser Elena Blavatsky. Esta es la sexta señal, cuando dejas de identificarte con tu identidad y comienzas a reconocerte como la fuente de todas las identidades posibles. Pero aquí está lo que casi la hizo desistir de enseñar para siempre. Cuando llegas a este punto, todos a tu alrededor parecen estar dormidos, y sientes una soledad cósmica indescriptible. Es como ser la única persona despierta en un mundo de sonámbulos. Quieres despertar a los otros, pero ¿cómo explicar la vigilia a quien nunca ha estado realmente despierto? Blavatsky pasó meses en esta fase. Escribió en su diario: ¿cómo enseñar al agua a ser mojada? ¿Cómo mostrar la luz a la luz? ¿Alguna vez has sentido eso? Momentos en que miras a tu alrededor y sientes que vives en una realidad completamente diferente a la de otras personas. No por superioridad, sino por perspectiva. Como si fueras la única persona en la sala que se dio cuenta de que las paredes están hechas de papel. Esto no es arrogancia espiritual, es la sexta señal tocándote. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un error fatal.
tratan de volver. Tratan de fingir que no vieron lo que vieron, porque la soledad de ver la verdad puede ser más dolorosa que la ilusión compartida. Pero Blavatsky descubrió algo que cambia completamente esta ecuación. La soledad solo ocurre cuando todavía piensas en términos de yo y otros. Cuando realmente entiendes la sexta señal, te das cuenta de que no existen otros. Solo existe tú, jugando a ser múltiples. Es como un actor representando todos los personajes de una obra. Al principio cada personaje cree que es único, separado, pero detrás de las máscaras siempre es el mismo actor. Y cuando reconoces esto, la soledad se transforma en algo completamente diferente, en comunión total, porque no estás separado de las otras personas. Tú eres las otras personas, temporalmente fingiendo estar separado para poder tener relaciones, conversaciones, experiencias de conexión. Pero hay un truco en la sexta señal que ha destruido a varias personas que llegaron hasta aquí. Es la tentación del aislamiento espiritual. Si yo soy todo, no necesito a nadie. Esto es una distorsión peligrosa. Blavatsky lo explicaba así. Un actor que representa a todos los personajes no deja de representar. Aprende a representar mejor, con más compasión, más habilidad, más amor por sus propios personajes. La sexta señal no te saca del juego humano. Te enseña a jugar con maestría, pero existe una séptima señal, y esta la descubrió por accidente 3 semanas antes de morir. Mayo de 1891. Blavatsky estaba en su lecho, rodeada de discípulos. Alguien preguntó: «Profesora, ¿cuál es la diferencia entre quien despierta y quien no despierta?» Ella guardó silencio tanto tiempo que pensaron que se había dormido. Entonces, casi susurrando, dijo: «No hay diferencia. Solo algunas conciencias fingen que despertaron». La sala quedó confusa. ¿Cómo así fingen? Ella explicó: «El despertar es como descubrir que siempre fuiste el océano fingiendo ser una ola. Pero algunas olas continúan fingiendo que son olas especiales por haber descubierto que son océano». La séptima señal es cuando dejas de fingir que eres especial por haber despertado. Es cuando te das cuenta de que el ego espiritual es aún más sutil que el ego común, porque al menos el ego común no se esconde detrás de conceptos nobles. ¿Alguna vez has conocido a personas que hablan todo el tiempo sobre conciencia, presencia, iluminación, pero algo en ellas suena performático, como si estuvieran representando el papel de persona despierta? Eso es ego espiritual, y es la última trampa antes de la verdadera liberación. La séptima señal es cuando puedes hablar sobre asuntos mundanos, reírte de chistes tontos, preocuparte por las cuentas por pagar, sin sentir que estás traicionando tu naturaleza espiritual. Es cuando te das cuenta de que no existe diferencia entre sagrado y profano. Existe solo la vida, y toda la vida es igualmente sagrada, igualmente trivial, igualmente perfecta. Blavatsky probaba esto de una forma simple. Observaba cómo reaccionaban las personas cuando eran interrumpidas durante prácticas espirituales. Si se irritaban por haber roto su conexión sagrada, aún estaban en el ego espiritual. Si podían transitar fluidamente entre la meditación profunda y una conversación sobre el clima, habían tocado algo real. Pero hay una octava señal, y esta nunca la enseñó a nadie, solo la vivió. Haz una pausa por un momento. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones, porque lo que voy a contarte ahora va a reorganizar todo lo que piensas sobre el despertar, la espiritualidad y tú mismo. La octava señal no es una señal, es la ausencia de señales. Es cuando dejas completamente de buscar evidencias de que estás despertando. No porque te hayas rendido, sino porque te diste cuenta de que buscar señales es como buscar evidencias de que existes. Simplemente eres. Blavatsky llegó a esta fase en los últimos meses de vida.
Dejó de enseñar sobre el despertar, dejó de hablar sobre conciencia, comenzó a conversar sobre jardinería, literatura, política. Sus discípulos se preocuparon, creyeron que estaba retrocediendo. En realidad, había trascendido la propia espiritualidad. Es como aprender a leer. Al principio necesitas pensar en cada letra, cada palabra. Después de un tiempo, simplemente lees. No celebras tu capacidad de lectura, simplemente lees. La octava señal es cuando simplemente vives, sin necesidad de etiquetas, categorías, niveles de conciencia. ¿Alguna vez has tenido momentos así, en los que tu vida espiritual simplemente desapareció? No porque hayas perdido la conexión, sino porque dejaste de distinguir entre conectado y desconectado. Es como la diferencia entre ser consciente de estar respirando y simplemente respirar. Pero aquí está el giro final que Blavatsky descubrió. La octava señal es también la primera. Es un círculo. Comienzas buscando señales de despertar y terminas sin necesitar señales. Pero entonces te das cuenta de que nunca las necesitaste desde el principio. Todas las fases, todas las señales, toda la jornada, solo fuiste tú jugando a buscar lo que nunca perdiste. Es como buscar las gafas que están en tu cabeza. Puedes buscar por horas, desesperarte, pedir ayuda a todos, hasta que alguien te señala, están ahí, en tu cabeza, y te ríes. No una risa de alivio, una risa de reconocimiento de la comedia cósmica. Blavatsky llamaba a esto la broma final de la conciencia. Todo el sufrimiento existencial, toda la búsqueda espiritual, todo el anhelo por despertar, es la conciencia jugando al escondite consigo misma. Y la gracia no está en dejar de jugar, está en darte cuenta de que es un juego, pero hay algo más, algo que ella dijo 3 días antes de morir. Una discípula preguntó, «Maestra, ¿cuál es el sentido de todo este proceso? Si ya somos lo que buscamos, ¿por qué pasar por todo esto?» Blavatsky sonrió por última vez y dijo, «Porque, mi querida, ¿cómo sabrías que eres luz si nunca hubieras experimentado la oscuridad?» Y aquí está la verdad final sobre las señales del despertar. No indican que estás despertando. Indican que estás recordando que nunca estuviste dormido. Cada luz de vela que se intensifica sola en una capilla de tu conciencia no es una nueva luz. Es la misma luz que siempre ha estado ahí, solo siendo revelada, habitación por habitación, y cuando todas las luces están encendidas, percibes algo extraordinario. No existe la casa, solo existe luz, luz jugando a ser casa. Habitaciones, oscuridad, descubrimiento. Tú eres esa luz, siempre lo has sido. Y si estás escuchando esto ahora, si estas palabras resuenan en algún lugar profundo dentro de ti, es porque una de las luces acaba de encenderse, no porque hayas hecho algo bien, no porque lo merecerías, sino porque llegó la hora de que esa luz se revelara, y tal vez, solo tal vez, comiences a sospechar que todas las demás luces también están ahí, esperando, no a ser encendidas, sino a ser reconocidas. Elena Blavatsky pasó toda su vida mapeando este proceso. Creó un GPS para el alma, no para llevarte a algún lugar, sino para ayudarte a reconocer dónde siempre has estado, en casa, y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tenido sentido en capas que van más allá de la comprensión mental, es porque nunca saliste de casa. Solo fingiste que saliste para poder experimentar la alegría de regresar. Bienvenido a casa. Las luces siempre estuvieron encendidas. Tú fuiste quien cerró los ojos y ahora estás recordando cómo abrirlos. La única diferencia entre antes y ahora es que ahora sabes que siempre lo supiste, y eso, según Elena Blavatsky, es todo lo que el despertar siempre ha sido. Recordar que siempre lo supiste,
Tal vez sea hora de dejar de buscar señales. Tal vez sea hora de ser la señal.